¿Y si te dijera que puedes vivir sin volver a enojarte con nadie? No porque el mundo deje de provocarte, sino porque tú aprendes a dominar tu respuesta. Imagina ser esa persona que, cuando todos pierden la cabeza, mantiene la calma, que no discute por cualquier cosa, que no se engancha con ofensas, que no pierde su paz por lo que otros hacen o dicen. ¿Te parece imposible? No lo es. Lo que estás a punto de descubrir no es una fórmula mágica, es una forma de vida. Un entrenamiento mental que pocos se atreven a seguir, pero que transforma por completo tu manera de vivir, de pensar, de sentir. Así que si estás cansado de explotar, de sentir culpa después de cada arrebato y de que los demás tengan poder sobre tu estado emocional, este mensaje es para ti. Prepárate, porque esto va a incomodarte, pero también puede liberarte. Antes de comenzar el video, quiero que hagas algo poderoso para ti mismo. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe esta frase. Hoy decido no enojarme. Soy estoico. No lo hagas por compromiso. Hazlo como una declaración de cambio. Porque cuando escribes algo con intención, lo grabas en tu mente. Estás enviando una señal directa a tu subconsciente. Estás reprogramando tu forma de reaccionar. Así que tómate ese instante, escríbelo con convicción y prepárate para transformar tu manera de vivir. Número 1. La ira es una manifestación tonta de la vida humana. ¿Te has dado cuenta de cómo un solo momento de ira puede arruinar todo lo que has construido durante días, meses o incluso años? Es increíble cómo algo tan fugaz puede tener consecuencias tan duraderas. Tal vez por eso, los sabios decían que la ira es una expresión absurda de la vida humana, una forma de debilidad disfrazada de fuerza. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos atrapados en ella hasta que ya es tarde. Decimos cosas que no sentimos, actuamos de maneras que no nos representan, y todo por no haber tenido el valor de detenernos un instante, porque eso es lo que hace falta. Un instante de conciencia. La ira no es poder, es una ilusión de poder. Nos hace sentir que estamos controlando la situación, pero en realidad solo estamos perdiendo el control de nosotros mismos. No es una muestra de carácter, sino de falta de él. Cada vez que explotas, que gritas, que reaccionas de forma impulsiva, no estás siendo fuerte, estás cediendo, estás permitiendo que alguien más, una situación externa, tome las riendas de tu mente y de tu alma. Eso no es fortaleza, eso es rendición. Imagina que tu mente es un lago, la ira es como una piedra lanzada con violencia. Agita todo, lo enturbia, impide que veas con claridad. Pero si decides no lanzar esa piedra, si eliges quedarte en calma, entonces el agua permanece serena y puedes ver el fondo, puedes entender, puedes decidir con sabiduría. Esa es la verdadera fortaleza, porque cualquiera puede enojarse, pero no todos pueden dominar esa energía, transformarla, usarla a su favor sin que los consuma. Ese es el arte que vale la pena aprender. El estoicismo lo resume con una claridad brutal. Nadie te hace enojar, tú eliges enojarte. Y sí, esa frase puede doler cuando sentimos que la injusticia nos quema por dentro, cuando alguien nos provoca o nos humilla. Pero en esa verdad está tu poder, porque si tú eliges, también puedes elegir no hacerlo. Puedes elegir observar tu emoción, reconocerla, pero no actuar desde ella. Puedes respirar, contar hasta 10, mirar hacia otro lado o simplemente quedarte en silencio. Eso no es debilidad, es dominio, es autocontrol, es sabiduría en acción. Cada vez que tomas esa decisión, algo cambia dentro de ti. Te vuelves más fuerte, más consciente, más libre. Ya no eres una marioneta de tus impulsos. Ya no estás atrapado en reacciones automáticas. Estás eligiendo tu camino con intención y eso transforma todo. Tus relaciones, tu salud, tu forma de pensar, tu manera de vivir. Porque la ira no solo destruye hacia afuera, también destruye por dentro. Envenena tu cuerpo, enferma tu mente y nubla tu corazón. Pero la calma sana construye, abre caminos donde antes solo había muros. ¿Sabes qué es lo más valiente que puedes hacer hoy? No es gritar más fuerte,
Es callar cuando quieres estallar. Es soltar cuando quieres apretar. Es elegir la paz cuando la guerra parece más fácil, porque eso es lo que te convierte en dueño de ti mismo. Y en un mundo donde todos reaccionan, tú destacas por responder. No porque no sientas, sino porque eliges cómo actuar con lo que sientes. Y si alguna vez fallas, si te dejas llevar, si la ira te gana por un momento, no te castigues. Aprende. Observa qué la activó, en qué parte te perdiste, qué pensamiento alimentó esa llama, porque cada error es una oportunidad para conocerte mejor, para prepararte más, para hacer de la próxima vez un triunfo y no una caída. La práctica constante es la clave. No se trata de reprimir la emoción, sino de transformarla en algo útil, en comprensión, en compasión, en acción consciente. Recuerda, no todo merece una respuesta, y mucho menos una reacción impulsiva. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente no entrar en el juego de quien quiere robarte tu paz. La verdadera victoria no es demostrar tu furia, sino proteger tu equilibrio. Ese equilibrio que te permite ver con claridad, decidir con firmeza y actuar con sabiduría. Y aunque suene paradójico, cuando eliges no reaccionar con ira, no estás cediendo. Estás ganando. Ganas paz, respeto, claridad y, lo más importante, libertad interior. Porque nadie que domina su mente puede ser esclavo de nada ni de nadie. Número 2. La ira como resultado de frustraciones no sanadas. ¿Alguna vez te has sentido desbordado por una situación aparentemente insignificante y te preguntas por qué reaccionaste con tanta rabia? Tal vez una palabra maldicha, una mirada, un error mínimo, y de pronto explotas. No es solo lo que ocurrió en ese momento, ¿verdad? Es como si se abriera una caja escondida dentro de ti, llena de cosas que ni siquiera sabías que seguían ahí. Porque muchas veces la ira no es por lo que pasa hoy, sino por lo que no resolviste ayer. Es el eco de heridas que nunca se sanaron, de frustraciones que se quedaron atrapadas en tu interior, esperando cualquier excusa para salir. No estamos reaccionando solo al presente, estamos reaccionando a todo aquello que nos dolió y no supimos cómo enfrentar. Y eso se acumula, como una herida abierta que se cubre sin desinfectar. Cualquier roce, por más leve que sea, duele. Y duele no por la situación actual, sino por lo que está debajo, sin curar. La ira, muchas veces, es la punta del iceberg, lo que ves, pero lo que no ves, el dolor, el rechazo, el miedo, la culpa, la sensación de no haber sido suficiente, es lo que la sostiene. Por eso no sirve simplemente controlar la ira con fuerza de voluntad. Porque si no entiendes de dónde viene, solo estás tapando una válvula que tarde o temprano va a estallar. Lo importante es mirar dentro. Preguntarte con sinceridad, ¿qué estoy cargando que me hace reaccionar así? ¿Qué historia me sigo contando? ¿Qué parte de mi pasado sigue gritando dentro de mí cada vez que algo me molesta? No es fácil, pero es necesario si quieres dejar de vivir a merced de tus emociones. Cuando te tomas el tiempo de hacer ese trabajo interior, empiezas a notar patrones. Te das cuenta de que ciertas situaciones te detonan más que otras, que hay personas o actitudes que te molestan no tanto por lo que hacen, sino por lo que te recuerdan. Tal vez te hacen sentir ignorado como cuando eras niño, o traicionado como aquella vez que confiaste y te fallaron. O tal vez sientes que te están quitando el control, y eso activa tu necesidad de defenderte, aunque nadie te esté atacando realmente. La buena noticia es que esas heridas pueden sanar, no con represión, no con negación, sino con conciencia. Cuando observas tus reacciones sin juicio, cuando decides no actuar de inmediato, sino cuestionarte por qué te sientes así, empiezas a recuperar el poder. Y entonces ya no estás a merced del pasado, empiezas a responder desde el presente, desde una versión de ti que se entiende más, que se cuida más y que no necesita usar la ira como escudo. El estoicismo lo resume en una frase sencilla: no es lo que te ocurre, sino lo que piensas sobre lo que ocurre, lo que te afecta.
Y muchas veces lo que piensas está teñido por viejas heridas. Por eso el trabajo más profundo es cambiar la narrativa interna, dejar de ver enemigos donde hay oportunidades de crecimiento, dejar de vivir desde la defensa y empezar a vivir desde la comprensión, no de los demás, sino de ti mismo. Cuando haces esto, algo cambia. No dejas de sentir, pero dejas de reaccionar sin pensar, ya no explotas por todo, ya no vives en modo alerta. Te das el permiso de sentir, sí, pero también de sanar. Y sanar no significa olvidar el pasado, sino dejar de cargarlo como una mochila que llevas a todos lados. Significa aceptar lo que pasó, reconocer cómo te afectó y decidir que no va a seguir dirigiendo tus acciones. Verás cómo tu vida se vuelve más ligera. Cómo puedes mirar a las personas sin necesidad de estar a la defensiva. Cómo puedes atravesar los desafíos del día sin sentir que todo es un ataque personal. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste por dentro. Porque tomaste la decisión de no dejar que tus frustraciones no resueltas sigan dirigiendo tu camino. Y en ese momento, cuando dejas de vivir desde la herida y empiezas a vivir desde la sanación, la ira pierde su poder. Ya no tiene espacio, porque tú ya no la necesitas como protección. Has encontrado algo más fuerte, la paz que nace del autoconocimiento, la calma que proviene de no estar huyendo de tu pasado, sino de haberlo enfrentado con valentía. Y desde ahí, todo empieza a cambiar. Número 3. La técnica CIO para mantener la calma. Hay momentos en los que todo dentro de ti quiere explotar. Un comentario fuera de lugar, una injusticia evidente, una traición que no esperabas, y sientes que te hierve la sangre. Esa es la parte automática, la reacción emocional que ha sido entrenada por años de vivir a la defensiva. Pero aquí es donde entra una herramienta poderosa, simple y profundamente transformadora: la técnica CIO. No se trata de convertirte en el jefe de una empresa, sino en el director general de tus emociones. Y créeme, cuando aprendes a aplicar esta técnica, empiezas a gobernarte con una sabiduría que pocos desarrollan. CIO son 3 pasos que puedes recordar fácilmente: Calm, Envision, Opposite Action. El primero es calmarte, y no me refiero a decirte a ti mismo cálmate, mientras por dentro sigues al borde del colapso. Me refiero a hacer una pausa consciente, respirar profundo, sentir el aire entrar y salir, observar tu cuerpo y notar dónde se está acumulando la tensión. Es hacer contacto con el presente y permitir que la mente deje de correr detrás de pensamientos reactivos. Porque no puedes tomar buenas decisiones cuando estás atrapado por el impulso. El segundo paso es visualizar. En lugar de actuar por reflejo, visualiza cómo te gustaría actuar. ¿Cómo reaccionarías si fueras tu mejor versión? ¿Qué harías si tuvieras el control completo de tus emociones? ¿Cómo responderías si no tuvieras miedo, ni rabia, ni necesidad de defenderte? Esa visualización es clave, porque le da a tu mente una nueva referencia, un nuevo guión. Ya no estás siguiendo el libreto del pasado, estás escribiendo uno nuevo, más consciente, más inteligente, más sabio. Y luego viene el paso más valiente: hacer lo contrario a lo que te dicta la emoción. Si sientes ganas de gritar, decides hablar en voz baja. Si quieres marcharte sin decir nada, eliges quedarte y expresar con claridad. Si tu impulso es responder con agresividad, eliges el respeto. Esa acción contraria no es represión, es dirección. Estás tomando el volante de tu vida emocional y estás demostrando con hechos que ya no eres una marioneta del enojo o del miedo. Eres un ser consciente que decide cómo actuar. Este tipo de autocontrol se fortalece con práctica. Al principio puede parecer artificial, como si estuvieras fingiendo, pero no lo es. Estás reentrenando tu sistema nervioso, tu mente, tu identidad. Estás enseñándote a ti mismo que hay otra forma de vivir, una en la que tú lideras, no tus heridas, y eso cambia todo. Porque una vez que te das cuenta de que puedes elegir una respuesta distinta, ya no hay vuelta atrás.
Empiezas a ver tus emociones no como enemigas, sino como señales, y usas esas señales para crecer, no para reaccionar. El estoicismo comparte esta idea profundamente. Marco Aurelio decía que si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella, y tienes el poder de cambiar ese juicio. La técnica CEO es justamente eso, cambiar la forma en la que interpretas y respondes. Es moverte de lo automático a lo deliberado, de lo impulsivo a lo consciente, de la emoción que te domina a la emoción que tú canalizas. Cuando integras esta técnica en tu vida diaria, te conviertes en alguien distinto. No porque ya no sientas, sino porque aprendes a usar lo que sientes a tu favor. En lugar de ser una bomba emocional, te vuelves un faro. En lugar de perder el control, lo encarnas. Y la gente a tu alrededor lo nota. Tu presencia transmite algo diferente. Ya no eres el que reacciona por todo. Eres el que elige, el que observa, el que actúa desde un centro de poder interno. Así que la próxima vez que algo te saque de tu eje, recuerda estas 3 letras: CEO. Calma tu cuerpo, visualiza tu mejor respuesta y actúa en dirección contraria al impulso destructivo. Ese pequeño ritual puede cambiar el rumbo de tu día, de tus relaciones, de tu historia emocional, porque no hay nada más poderoso que un ser humano que ha aprendido a liderarse a sí mismo. Y esa versión de ti ya está en camino. Solo tienes que darle la oportunidad de aparecer. Número 4. Reformular la situación y dejar de tomar las cosas personalmente. Cuando alguien te ignora, te habla mal o actúa de una forma que te molesta profundamente, lo primero que solemos hacer es asumir que es personal, que lo hace por ti, contra ti, para herirte. Y eso es lo que más daño nos causa, no tanto la acción en sí, sino la historia que nos contamos sobre ella. Nos decimos que no nos respetan, que nos subestiman, que nos están atacando, pero la verdad es que la mayoría de las veces no tiene nada que ver contigo. Las personas actúan desde su propio caos, desde sus inseguridades, desde sus heridas no resueltas. Lo que hacen, lo que dicen, incluso lo que no hacen, dice más de lo que pasa dentro de ellos que de lo que vales tú. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti cambia. Empiezas a soltar la carga. Dejas de llevarte todo al corazón, porque te das cuenta de que tú no eres el centro del universo emocional de los demás. No eres la razón por la que alguien explotó hoy, ni la causa de su indiferencia. Tal vez esa persona está frustrada, dolida, presionada, perdida, y tú solo estabas en el lugar y momento donde ese malestar salió a la luz. No es personal, es humano. Eso no significa justificar el maltrato, significa que no lo arrastras contigo, que no te lo tragas como si fuera una verdad sobre tu valor. Porque cuando haces eso pierdes poder, tu día se arruina por completo, tu ánimo se hunde, tu mente se llena de pensamientos negativos que no tienen fundamento real. Y todo por algo que probablemente ni siquiera era sobre ti. La práctica está en aprender a reformular. En lugar de pensar me está atacando, cambia a esta persona está luchando con algo que no sé. En lugar de decir me está ignorando, piensa tal vez está distraído, preocupado o simplemente no sabe cómo conectar ahora mismo. Y si de verdad sientes que hay algo dirigido hacia ti, entonces pregúntate, ¿qué parte de mí está reaccionando a esto? ¿Por qué me afecta tanto? Porque muchas veces no es lo que pasó, sino lo que despierta en ti. Este tipo de enfoque requiere madurez emocional, requiere estar dispuesto a soltar el ego, ese que quiere defenderse todo el tiempo, ese que busca reconocimiento constante. Pero cuando lo haces, te liberas, porque ya no necesitas que todos te traten bien para estar en paz. Ya no estás condicionado a las emociones de los demás. Tu centro se vuelve interno, y desde ahí puedes observar lo que pasa sin dejar que te arrastre. El estoicismo nos recuerda que no controlamos las acciones de los demás, pero sí controlamos cómo las interpretamos. Marco Aurelio escribió, «Elige no ser herido y no lo serás». No porque las palabras o actos duros no existan,
sino porque tú decides qué haces con ellos. Tú decides si te los colocas encima como una mochila emocional o si los dejas pasar, entendiendo que no te definen. Cada vez que alguien te provoque, haz el ejercicio. Detente, respira, pregúntate, ¿esto es realmente sobre mí? Y la mayoría de las veces verás que no. Verás que la persona reacciona desde su mundo, no desde el tuyo, y eso no solo te da claridad, te da compasión. Puedes elegir no engancharte, puedes elegir responder con calma o incluso no responder, y eso es poder. El poder de no permitir que lo externo contamine tu paz interna. Con el tiempo, esto se vuelve una habilidad natural. Empiezas a moverte en el mundo con más ligereza. Ya no tomas cada gesto como un juicio hacia ti. Ya no sufres por cada palabra maldicha. Sabes quién eres, sabes lo que vales, y eso es suficiente. Lo demás es solo ruido. Y si el ruido viene de alguien cercano, lo puedes abordar desde un lugar más sabio, sin rabia, sin dolor innecesario. La libertad emocional no es que todo el mundo te trate bien, es que nada de lo que hagan pueda quitarte tu centro. Y eso lo logras reformulando cada situación, no desde el ego, sino desde la comprensión. Porque cuando dejas de tomarte las cosas personalmente, lo que estás haciendo es decidir vivir en paz, sin que el caos de otros se convierta en el tuyo. Y esa es una de las formas más elevadas de inteligencia emocional que puedes desarrollar. Número 5. No levantes la voz. No necesitas gritar para que te escuchen. De hecho, mientras más alta es tu voz, más difícil es que el otro escuche lo que realmente quieres decir. Porque cuando levantas la voz, lo que se escucha no es el mensaje, es la emoción desbordada, la tensión, el impulso. En cambio, cuando mantienes la calma, cuando hablas con firmeza pero sin elevar el tono, tu presencia se vuelve mucho más poderosa, no por la fuerza de tus palabras, sino por la claridad de tu mente. A veces sentimos que solo alzando la voz vamos a ganar la conversación, imponer respeto, hacernos notar. Pero lo que realmente se nota es que hemos perdido el control, que no estamos gobernando la situación, sino siendo arrastrados por ella. Y lo peor es que al levantar la voz, también levantamos un muro entre nosotros y la otra persona. Porque nadie escucha con apertura cuando se siente atacado. Nadie reflexiona cuando su cerebro está en modo defensa. Gritar no abre corazones, los cierra. Pero cuando decides hablar en un tono calmado, incluso cuando por dentro algo arde, estás enviando una señal distinta. Estás diciendo, puedo sentir, pero no me dejo dominar. Estoy molesto, pero elijo actuar con conciencia. Y esa elección tiene un impacto enorme. Primero, en ti. Porque te das cuenta de que puedes sostener una emoción fuerte sin explotar. Y segundo, en el otro. Porque tu serenidad desarma el conflicto, transforma la energía de la conversación, pone el foco en el mensaje, no en el ruido. Este tipo de autocontrol no surge de la nada, se entrena. Cada vez que estás por alzar la voz y eliges no hacerlo, estás fortaleciendo tu mente, estás rompiendo el patrón automático que te llevaba a reaccionar. Estás demostrando, sobre todo a ti mismo, que eres más grande que tu impulso, que no necesitas imponerte por el volumen, sino por la claridad de tu argumento, por la templanza con la que lo expresas. Y eso, con el tiempo, construye algo más grande que la victoria en una discusión. Construye respeto, respeto real. No el que se impone, sino el que se gana. La ciencia lo respalda. Se ha demostrado que un tono de voz calmado y asertivo ayuda a reducir los niveles de estrés en una conversación, tanto en quien habla como en quien escucha. El sistema nervioso responde de forma diferente cuando la comunicación se hace desde la calma. El cuerpo no se activa en modo pelea o huida, y eso permite que el diálogo fluya, que la empatía emerja, que las soluciones aparezcan. No es magia, es biología, es psicología. Y es sentido común que, aunque todos lo sabemos, muchas veces olvidamos. Quizá al principio no sea fácil, sobre todo si vienes de un entorno donde gritar era lo normal, lo aprendido, pero justamente por eso vale la pena romper con ese patrón.
porque repetirlo solo perpetúa relaciones basadas en el miedo o la tensión. Hablar bajo, claro y con firmeza no es callar tus emociones, es darles un canal digno, uno donde puedan ser escuchadas sin necesidad de ruido, porque lo que viene desde la calma tiene más peso, más profundidad, más alcance. El estoicismo lo entendía perfectamente. Epicteto decía que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Y si interpretamos un desacuerdo como una amenaza, lo enfrentamos con gritos. Pero si lo interpretamos como una oportunidad para entender y expresar, lo abordamos con calma. Porque lo importante no es lo que el otro hace, sino lo que tú decides hacer con eso. Tú decides si alimentas el fuego o si eliges ser el agua que calma. Así que la próxima vez que sientas que vas a gritar, detente, respira, observa lo que estás sintiendo y pregúntate, ¿qué quiero realmente lograr con esto? ¿Que me escuchen o simplemente desahogarme? ¿Que la conversación avance o simplemente tener la razón? Y desde esa reflexión, elige una forma distinta de comunicar. Una que no deje heridas, una que no deje arrepentimientos, porque al final del día no se trata de ganar discusiones, se trata de ganar paz, de aprender a ser firme sin ser agresivo, de demostrar que la verdadera fuerza no está en el volumen de tu voz, sino en la calma con la que decides mantenerla firme, aun cuando todo te invita a perderla. Ahí está el verdadero poder, y esa es una victoria que vale mucho más. Número 6. Reconocer el ego y la falta de autocomprensión como causa del apego. Cuando sientes que no puedes soltar, que te aferras a alguien, a una idea, a una necesidad, muchas veces no es por amor ni por compromiso, es por miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente sin eso, miedo a que si lo sueltas, tú también te caes. Y detrás de ese miedo casi siempre está el ego. Ese ego que te hace creer que necesitas a alguien más para estar bien, que si no te responden, si no te eligen, si no te validan, entonces algo anda mal contigo. Pero no es verdad, es una ilusión. Y esa ilusión es la raíz del apego que tanto sufrimiento genera. El apego no es amor, es dependencia emocional disfrazada de cariño. Es decirle al otro, necesito que seas como yo quiero, que me hables como espero, que estés cuando yo lo decida, porque si no lo haces, me siento incompleto. Pero esa incompletitud no la provoca la otra persona, ya estaba en ti, solo que ahora se activó, y mientras no lo veas, vas a seguir creyendo que el problema está fuera, que si el otro cambia, tú estarás en paz, que si consigues eso que tanto anhelas, por fin vas a estar tranquilo. Pero no funciona así, porque el problema no es la ausencia del otro, es tu desconexión contigo mismo. El ego no quiere que lo descubras. Él quiere seguir dirigiendo desde las sombras. Quiere hacerte creer que tú eres ese vacío, esa necesidad, esa urgencia. Quiere convencerte de que tu valor está afuera, en lo que obtienes, en lo que te aplauden, en lo que te devuelven. Y por eso te hace perseguir, controlar, retener. Pero mientras sigas operando desde ese lugar, vas a vivir en ansiedad, porque nada ni nadie puede darte lo que tú no te has dado primero: comprensión, aceptación, plenitud. Y cuando empiezas a mirar desde adentro, cuando te preguntas con honestidad, ¿qué parte de mí tiene tanto miedo a soltar? ¿Qué me falta que busco afuera con tanta desesperación? Ahí es cuando empieza el cambio. No es rápido. No es cómodo, pero es liberador, porque te das cuenta de que el apego es solo un reflejo de tu falta de autocomprensión. No sabes quién eres realmente y por eso buscas que otro te lo diga, que otro te complete, que otro te sostenga, pero nadie puede hacerlo por ti. Aquí es donde el estoicismo aporta una sabiduría profunda. Los estoicos enseñaban que nada de lo externo nos pertenece realmente, que nuestras emociones no deben depender de lo que no podemos controlar y que solo el alma en armonía consigo misma es libre. Epicteto decía, no busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres, desea que sucedan como suceden y tu vida fluirá serenamente.
Esta visión nos recuerda que el apego surge cuando resistimos la realidad, cuando exigimos que algo externo se comporte según nuestros deseos. Pero si renunciamos a esa ilusión de control, encontramos calma. ¿Cómo aplicarlo en lo cotidiano? Empieza por observarte. Cada vez que sientas ansiedad porque alguien no te responde, porque algo no sale como esperabas, detente. Pregúntate, ¿qué necesidad interna estoy proyectando aquí? Y luego, en lugar de reaccionar buscando aferrarte más, gira hacia ti. Cuida esa parte de ti que se siente carente. Abrázala con compasión. Recuérdale que no necesita ganarse amor ni probar su valor, que ya es suficiente tal como es. Practica soltar con amor, no desde el orgullo ni desde el desprecio, sino desde la libertad interior. Desde esa certeza profunda de que no necesitas poseer nada ni a nadie para sentirte en paz. Que todo lo que realmente importa está ya en ti. Tu capacidad de amar, tu conciencia, tu presencia, tu conexión con algo más grande que el ego. Y que mientras más te reconectas contigo, menos necesitas controlar lo de afuera. Con el tiempo, ese apego se transforma, no desaparece del todo, porque somos humanos y sentimos, pero ya no te controla, ya no define tus decisiones, ya no te arrastra a la ansiedad o la dependencia. Aprendes a amar sin necesitar, a estar con otros sin perderte, a disfrutar sin aferrarte. Y ahí, por fin, eres libre, porque no hay libertad más grande que saber que tu valor no depende de nada externo, que ya eres completo y que tu verdadera esencia no es el ego que exige, sino el ser que comprende y suelta. Número 7. Ver cada relación o situación como un contrato de alma. Hay personas que entran en tu vida como una bendición y otras como una prueba. Algunas te acarician el alma, otras te la sacuden hasta romperte, pero todas, sin excepción, tienen un propósito. A veces vienen a darte amor, otras veces vienen a enseñarte a dártelo tú mismo. Algunas llegan para caminar contigo un largo trecho, otras solo por una estación. Pero lo importante no es cuánto duran, sino qué despiertan dentro de ti. Porque si observas con atención, cada encuentro tiene algo que mostrarte. Y si lo tomas como un contrato de alma, empiezas a ver la vida desde una perspectiva completamente distinta. Un contrato de alma no es algo que se firma con palabras, sino con energía, con necesidad de evolución. Es como si, en algún nivel más profundo, ambas almas hubieran acordado encontrarse para un propósito que va más allá de lo visible, tal vez para enseñarte a poner límites, tal vez para mostrarte tu propia sombra, o tal vez para recordarte que el amor no duele, pero el apego sí. Cuando miras cada situación desde ahí, dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí? Y comienzas a preguntarte, ¿para qué me está pasando esto? Esa simple pregunta abre una puerta poderosa. Ya no estás en el rol de víctima, estás en el rol del aprendiz. Dejas de pelear con la realidad y empiezas a escucharla. Y entonces descubres que hasta lo que dolió tenía un sentido. Que esa traición que pensaste que te destruiría en realidad te empujó a ponerte en primer lugar. Que esa relación que se rompió te mostró cuánto te habías olvidado de ti. Que esa persona que tanto juzgaste te reflejó la parte de ti que aún no quieres mirar. Nada fue en vano. Todo estaba alineado con tu crecimiento. Claro, esto no significa idealizar el dolor ni justificar lo injustificable. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de extraer sabiduría de él. Porque si vas a pasar por algo duro, al menos que te deje una lección. Y cuando ves cada relación como parte de ese contrato de alma, puedes soltar con más paz. Puedes perdonar no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces liberarte. Puedes cerrar ciclos con gratitud, entendiendo que aunque ya no caminen contigo, su propósito se cumplió. Vinieron a lo que vinieron, y ahora toca seguir. Este enfoque también te enseña a no apegarte a las personas como si fueran indispensables, a valorarlas, sí, pero sin poner tu existencia en sus manos, porque si llegaron era para algo, y si se fueron también. Nada entra o sale de tu vida sin una razón, y cuando confías en eso, dejas de resistir el cambio.
dejas de perseguir lo que ya cumplió su función y te abres a lo nuevo con el corazón menos cargado, con la mente más clara y con el alma más ligera. El estoicismo resuena profundamente con esta visión. Los estoicos sabían que no podemos controlar quién entra o sale de nuestra vida, pero sí podemos controlar lo que hacemos con cada experiencia. Epicteto decía que no son las cosas las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y si interpretas una relación como un desastre, sufrirás. Pero si la ves como una maestra disfrazada, crecerás. Marco Aurelio nos recuerda que todo lo que nos llega, de algún modo, ha sido enviado por la naturaleza del universo para nuestra formación interior. Y aunque a veces duela, todo colabora con tu evolución si sabes verlo con ojos más altos. Así que la próxima vez que alguien te marque, para bien o para mal, haz el ejercicio. Pregúntate, ¿qué me está mostrando esta alma? Tal vez te está enseñando a decir que no, a amarte más, a dejar de justificar lo que no te hace bien, o tal vez te está enseñando a recibir, a confiar, a abrirte. Lo importante no es lo que esa persona hizo o dejó de hacer, sino lo que tú hiciste con eso, porque ahí está tu verdadero poder, en lo que eliges aprender, en lo que eliges soltar, en lo que eliges transformar. Y cuando vives desde esta conciencia, cada encuentro tiene sentido. Cada historia, incluso las que terminan, deja una semilla. Ya no ves la vida como una serie de heridas, sino como un camino sagrado de crecimiento, donde nada es casual, nada es perdido y todo, absolutamente todo, forma parte de ese contrato más profundo entre tu alma y tu evolución. Número 8. Realizar ejercicio físico para liberar la tensión. Cuando sientes que el enojo te invade, que tu cuerpo se tensa, que los músculos se endurecen y que tu respiración se vuelve corta, lo que en realidad estás experimentando es una carga de energía acumulada que necesita salir. El enojo no es solo mental, también es físico. Tu cuerpo lo guarda, lo absorbe, lo contiene como si fuera una olla de presión. Y si no encuentras una vía saludable para liberarlo, esa energía se convierte en malestar, en cansancio, en ansiedad, en reacciones desproporcionadas que terminan dañándote más de lo que resuelven. Por eso, moverte es más que una recomendación, es una necesidad. Tu cuerpo necesita ayudarte a soltar. Cuando caminas con intensidad, cuando corres, cuando saltas o simplemente bailas sin pensar, le estás diciendo a tu sistema nervioso: estoy liberando, no reprimiendo. No estás negando el enojo, no estás evadiendo lo que sientes, solo estás eligiendo una forma más sabia de canalizarlo, porque a veces no necesitas hablar, ni escribir, ni analizar. A veces solo necesitas moverte, sacar lo que el cuerpo está cargando antes de que se convierta en peso emocional innecesario. Y no se trata de ir al gimnasio 3 horas ni de cumplir una rutina estricta. Basta con que entiendas que el movimiento es medicina, que una caminata rápida en la calle, 5 minutos saltando en el lugar o una canción intensa bailada con intención pueden cambiar completamente tu estado interno. Lo que antes era furia se convierte en alivio. Lo que parecía insoportable se vuelve manejable. Y entonces, recién ahí, puedes pensar con claridad, porque ya no estás actuando desde el impulso, sino desde un cuerpo más liviano y una mente más despejada. Esto es algo que puedes aplicar de inmediato. La próxima vez que sientas que estás a punto de explotar, no respondas aún, no escribas ese mensaje, no tomes esa decisión. Ponte de pie, sal al exterior si puedes o simplemente empieza a moverte. Respira mientras caminas, siente tus pies tocando el suelo, deja que la tensión salga con cada paso y verás cómo al poco tiempo ya no estás dentro del mismo torbellino. Te has elevado un poco por encima de la emoción y desde ahí puedes elegir mejor. Nuestro cuerpo es sabio, solo que a veces no lo escuchamos. Nos quedamos atrapados en la mente, queriendo resolver todo con pensamientos, con explicaciones, con lógica. Pero el enojo no es lógico, es energía. Y la energía no se razona, se mueve.
Por eso, cuando la mente esté saturada, deja que el cuerpo hable. Dale la oportunidad de ayudarte. Hazlo tu aliado en lugar de tu campo de batalla. El estoicismo, aunque a menudo se asocia con el dominio racional, también reconoce el papel fundamental del cuerpo en el equilibrio interior. Los estoicos no eran estatuas frías, eran seres profundamente conectados con su disciplina física como parte de su dominio personal. Sabían que un cuerpo entrenado ayuda a mantener una mente firme, que el autocuidado no es lujo, es deber, y que muchas veces dominarse a uno mismo empieza por aprender a mover el cuerpo en lugar de permitir que la emoción lo paralice o lo destruya. Además, hay algo profundamente liberador en moverse sin pensar, en dejar que el cuerpo se exprese como quiera, que se sacuda, que se suelte, que respire, no para escapar de lo que sientes, sino para abrazarlo desde otro lugar, desde la acción consciente, desde el respeto hacia ti mismo. Porque si te quedas sentado en el enojo, si no haces nada con esa energía, lo único que haces es permitir que crezca, que se multiplique, que te robe paz y claridad. Así que recuérdalo. Cuando no puedas con la mente, actúa con el cuerpo. Cuando no sepas qué decir, deja que tus pasos lo digan por ti. Cuando todo dentro de ti esté a punto de estallar, muévete, salta, camina, corre, baila, pero no te quedes inmóvil. Porque en ese movimiento hay libertad, hay salud, hay poder. Y lo más importante, hay una forma de decirte a ti mismo que no estás a merced de tus emociones, que tú decides cómo liberarte y que tu cuerpo no es tu enemigo, sino tu camino hacia la calma. Número 9. La percepción de bueno y malo como un obstáculo. Nos pasamos la vida etiquetando. Este es bueno, este es malo, esto me gusta, esto me molesta, esta persona me cae bien, esta me cae mal. Sin darnos cuenta, convertimos la realidad en una lista interminable de juicios. Pero lo que olvidamos es que, detrás de cada etiqueta, lo que realmente hay es una expectativa que nosotros mismos creamos. Esperamos que los buenos se comporten de cierta forma, que los malos siempre fallen. Y cada vez que alguien no se ajusta a esa expectativa, sentimos frustración, decepción o enojo, no por lo que hicieron, sino porque no fueron como nosotros queríamos que fueran. Cuando calificas a alguien como bueno, inconscientemente le das un rol, el de complacerte, el de entenderte, el de actuar como tú actuarías. Y si no lo hacen, el conflicto aparece. En cambio, cuando decides no etiquetar, no idealizar ni condenar de antemano, te das el permiso de observar a las personas tal como son, con sus contradicciones, con sus momentos de luz y también con sus sombras. Porque nadie es completamente bueno ni completamente malo. Todos estamos en construcción, todos tenemos partes que agradan y partes que no. Y esa aceptación es lo que te permite mantener la calma cuando los demás no actúan como tú esperas. Cuando alguien te trata mal, no necesitas convertirlo en tu enemigo. Puedes simplemente decir: esta persona está actuando desde su nivel de conciencia, desde su dolor, desde sus límites. Y soltar, sin cargar con odio, sin llenarte de juicio, sin perder tu paz por lo que no puedes controlar. Porque el problema no es lo que la gente hace, es como tú lo interpretas, y si lo interpretas como un ataque personal, reaccionas. Pero si lo ves como una expresión del mundo interior del otro, puedes mantenerte en equilibrio. Esto no quiere decir que debas tolerar la falta de respeto, ni quedarte en situaciones que te hacen daño. Significa que puedes establecer límites sin necesidad de etiquetar, condenar o alimentar rencores. Puedes decir: esto no me sirve, esto no lo acepto, esto no es para mí, sin necesidad de convertir al otro en una caricatura de maldad, porque en el momento en que lo haces, te estás llenando tú mismo de rigidez, de tensión, de conflicto, y eso te roba claridad, te roba poder. Cada vez que etiquetas algo como malo, tu mente reacciona con resistencia, sientes que debes defenderte, corregir, cambiar, rechazar. Pero cuando simplemente observas sin juicio, ves con más profundidad,
Descubres matices, entiendes mejor lo que antes solo querías evitar, y desde ahí puedes responder con sabiduría, no con impulso. El estoicismo nos recuerda constantemente que lo que nos perturba no es lo que pasa, sino el juicio que emitimos sobre lo que pasa. Marco Aurelio decía, si te duele por dentro, es porque tú lo has juzgado como dañino. Tú tienes el poder de no juzgarlo así. Y esa es la esencia de esta enseñanza. No se trata de negar lo que ocurre, sino de aprender a mirarlo desde otro lugar, desde un lugar de mayor calma, mayor comprensión, mayor libertad interna. ¿Y cómo se entrena esto? Con práctica. Cada vez que te sorprendas etiquetando a alguien como tóxico, insoportable, malo, detente. Respira, pregúntate, ¿estoy viendo a esta persona como es o como yo necesito verla para justificar mi reacción? Muchas veces usamos la etiqueta para validar nuestro enojo, para proteger nuestro ego. Pero si sueltas la etiqueta, también sueltas el drama y puedes responder desde un espacio más sereno. Con el tiempo, esto transforma tus relaciones. Te vuelves menos reactivo, más paciente, más observador. Ya no vives con el corazón lleno de juicios y resentimientos. Te das permiso de ver la complejidad humana con más compasión. Y esa compasión, que no es debilidad, sino inteligencia emocional, se convierte en tu escudo. Ya no te afecta tanto lo que hacen los demás, porque tú ya no necesitas colocarlos en una categoría para saber quién eres tú. Y ahí es donde está la verdadera libertad. En dejar de etiquetar el mundo como bueno o malo y empezar a vivirlo tal como es, con sus desafíos, con sus diferencias, con sus imperfecciones, porque no vinimos a controlar a nadie, vinimos a aprender a mantenernos en paz, incluso cuando los demás no lo están, y eso no se logra con juicio, se logra con comprensión. Número 10. Alimentación consciente para una mente calmada. No solemos relacionar lo que comemos con cómo nos sentimos, pero la conexión es más profunda de lo que imaginamos. Muchas veces creemos que la ira o la irritabilidad vienen solo de factores externos, una discusión, una decepción, un mal día, pero el cuerpo tiene mucho que ver en cómo reaccionamos emocionalmente, y la alimentación juega un papel silencioso pero determinante. Lo que comes se convierte en tu energía, en tu química interna, en la base sobre la cual se construyen tus pensamientos y emociones. Si tu cuerpo está inflamado, agotado o desbalanceado por lo que consumes, entonces tu mente también lo estará, y eso se manifiesta inevitablemente en cómo vives tus días. Piensa en esos momentos donde todo te molesta, donde estás más reactivo de lo normal, donde cualquier cosa te irrita. Tal vez no dormiste bien, pero también puede que hayas estado comiendo de forma desequilibrada. Exceso de azúcar, harinas refinadas, alimentos procesados, todos ellos alteran tu sistema nervioso. Elevan y desploman tu energía en cuestión de minutos, creando una montaña rusa emocional que no te permite pensar con claridad ni mantener la calma cuando algo te desafía. Por eso, si quieres una mente más estable, tienes que empezar por el cuerpo, y eso empieza por la comida. No se trata de seguir una dieta estricta o de vivir con restricciones. Se trata de tomar conciencia, de observar cómo ciertos alimentos te afectan, de escuchar a tu cuerpo después de comer. ¿Te sientes con energía o con pesadez? ¿Más enfocado o más irritable? Esa es la guía más honesta que puedes tener, porque el cuerpo siempre habla, pero estamos tan ocupados que rara vez lo escuchamos. Comer de forma consciente es un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo, me merezco sentirme bien, me merezco cuidar de mí. Y cuando te alimentas con lo que realmente nutre, no solo mejora tu salud física, también cambia tu estado de ánimo, tu paciencia, tu claridad mental, porque ya no estás peleando contra picos de energía artificiales, ni con inflamaciones internas que alteran tu sistema emocional. Estás construyendo una base firme desde donde puedes responder a la vida con mayor serenidad. Una alimentación consciente también implica presencia.
No solo importa qué comes, sino cómo lo haces. Si comes apurado frente al celular sin prestar atención, tu cuerpo no digiere igual. No asimila, no agradece, no se calma. Pero si haces de cada comida un momento sagrado de conexión contigo, el efecto es completamente distinto. Incluso algo sencillo puede transformarse en medicina si lo haces desde la atención plena, porque comer también es una forma de meditar. Una forma de decirte, estoy aquí, me cuido, me respeto. El estoicismo no hablaba específicamente de dietas modernas, pero sí insistía en la moderación, la templanza y el autocuidado como parte del dominio personal. Para los estoicos, la salud del cuerpo era una herramienta al servicio del alma, no para el placer desmedido, sino para la estabilidad interior. Epicteto decía que no debemos entregarnos a los placeres como esclavos, sino que debemos entrenar nuestro cuerpo y mente para que trabajen juntos, no en conflicto. Comer bien, entonces, es una práctica estoica en sí misma. Requiere disciplina, conciencia y claridad sobre lo que verdaderamente necesitas. Así que empieza a observar tu alimentación como parte de tu equilibrio emocional. No lo veas como algo aislado, sino como un pilar esencial. Evita lo que sabes que te drena. Acércate más a lo natural, a lo fresco, a lo vivo. Toma agua con intención, mastica lento. Pregúntate si comes por hambre real o por ansiedad. Y si descubres que muchas veces comes para llenar un vacío, no te juzgues, solo obsérvalo y aprende de ello, porque ese vacío no se llena con comida, se llena con conexión, y una alimentación consciente puede ser el primer paso para recuperar esa conexión contigo mismo. Cuando lo haces con constancia, lo notas, te enojas menos, te recuperas más rápido del estrés, no te desbordas con facilidad. No porque todo esté perfecto afuera, sino porque tú estás más fuerte por dentro, más presente, más claro. Y esa es una forma poderosa de vivir, donde no solo eliges tus pensamientos, sino también lo que pones en tu plato, sabiendo que todo, absolutamente todo, es parte de tu paz. Número 11. La sabiduría de elegir las batallas. No todo merece una respuesta, no toda provocación necesita ser enfrentada, ni cada palabra dicha en tu contra merece tu energía, pero lo olvidamos. Pensamos que tenemos que responder a todo, defendernos de todo, explicar cada paso que damos. Y así terminamos atrapados en una guerra constante, discutiendo con quien no quiere entender, justificándonos ante quien ya decidió juzgar, entrando en batallas que solo nos roban la paz. ¿Y para qué? ¿Qué ganamos realmente? Casi siempre solo cansancio, solo una sensación amarga de haber gastado tiempo, mente y corazón en algo que no lo merecía. Elegir tus batallas no es rendirse, es inteligencia emocional. Es sabiduría, es saber que no todos los conflictos conducen a algo útil. Es preguntarte con calma, ¿esto me eleva o me hunde? ¿Esta discusión me lleva a crecer o me enreda en la emoción del momento? Y si la respuesta es no, entonces tienes todo el derecho y todo el poder de no entrar, de no ceder tu energía a lo que no lo merece, porque tú decides en qué lugar colocas tu atención, y ahí donde pones tu atención estás poniendo tu vida. Lo más difícil es practicar la no respuesta, porque el ego quiere tener la última palabra, quiere corregir, mostrar, probar que tiene razón, pero cuando cedes a eso, te pierdes. Te colocas al nivel del conflicto y desde ahí es imposible ver con claridad. En cambio, si eliges el silencio consciente, si eliges dar un paso atrás, te elevas por encima del juego. Observas sin enredarte, sientes sin reaccionar, y esa es una forma mucho más poderosa de actuar. Muchas veces quien te provoca no busca comprensión, busca pelea. No quiere diálogo, quiere desahogar su frustración. Y si tú entras, te conviertes en su espejo. Te arrastra al mismo estado emocional y pierdes. Porque dejas que el entorno decida por ti cómo sentirte, cómo reaccionar, cómo hablar. Pero si tienes el coraje de no entrar, de mantener tu centro, entonces no solo te proteges,
También les enseñas a los demás que tú funcionas en otra frecuencia, que no vas a permitir que una reacción momentánea dicte tu comportamiento. El estoicismo lo enseña con una claridad brutal. Marco Aurelio escribió: «La mejor venganza es no ser como ellos». Y eso aplica aquí. No se trata de humillar ni de callar con soberbia, sino de mantener tu paz como prioridad. De entender que no tienes que participar en cada batalla que te ofrecen, que puedes ser consciente, firme y pacífico al mismo tiempo, que puedes establecer límites sin necesidad de pelear cada vez que alguien los cruza. ¿Y cómo se entrena esto? Con práctica, con momentos donde te detienes justo antes de responder, donde respiras, sientes y eliges esperar, donde no reaccionas en automático, sino que evalúas. Te preguntas, ¿vale la pena este desgaste? ¿Esta conversación va a cambiar algo o solo me va a agotar? Y si no lo vale, entonces no lo haces. Sigues con tu día, sigues con tu paz, porque proteger tu energía no es egoísmo, es amor propio. Cuando haces de esta práctica un hábito, algo dentro de ti se fortalece. Ya no te duele tanto lo que antes te hería. Ya no sientes que tienes que explicarte todo el tiempo. Ya no reaccionas ante cada crítica o comentario injusto. Porque entiendes que tu paz vale más que cualquier respuesta. Y que muchas veces el silencio dice más que 1000 argumentos. Es un silencio que no es indiferencia, es poder, es presencia, es control. Y desde ahí, desde ese lugar de equilibrio, puedes ver con más claridad qué batallas sí valen la pena, las que defienden tu dignidad, tu verdad, tus valores. Esas sí, pero incluso esas las enfrentas desde la calma, no desde la furia, desde la estrategia, no desde el impulso, porque no peleas por reacción, peleas con propósito, y eso marca toda la diferencia. Así que recuerda, no estás aquí para desgastarte en todo, estás aquí para crecer, para evolucionar, para cuidar tu energía como el recurso valioso que es. Elegir tus batallas no te hace débil, te hace sabio. Y en esa sabiduría está la fuerza más grande que puedes desarrollar, la de no permitir que nada ni nadie te saque de tu centro. Número 12. Reprogramar tu cerebro mediante la repetición de nuevas respuestas emocionales. Cada vez que repites una reacción, la estás fortaleciendo. Cada vez que gritas cuando te frustras, que te cierras cuando te hieren, que te irritas cuando algo no sale como quieres, estás consolidando una red neuronal que convierte esa respuesta en automática. Y lo más peligroso de todo es que ni siquiera te das cuenta. Te justificas diciendo, yo soy así, así reacciono siempre, como si fuera parte de tu identidad. Pero no lo es solo un patrón que tu cerebro aprendió por repetición. Y lo que se aprende, se puede desaprender. Eso es lo más poderoso que puedes entender. Puedes enseñarle a tu mente nuevas formas de reaccionar. Puedes reprogramarte. Tu cerebro no está congelado en el pasado. Tiene la capacidad de cambiar, de crear nuevas conexiones, de construir nuevas rutas emocionales. Pero eso solo ocurre cuando tomas una decisión consciente y la repites lo suficiente hasta que se vuelve natural. La clave está en la repetición. Así como aprendiste a responder con enojo, también puedes aprender a responder con calma. Así como te entrenaste a explotar, también puedes entrenarte a respirar antes de actuar. El primer paso es la conciencia, saber que estás en piloto automático. Reconocer cuando una emoción quiere apoderarse de ti. Ese es el momento más importante, el punto en el que puedes elegir. Tal vez al principio te parezca forzado, como si estuvieras actuando, y sí, lo estarás, porque estás enseñándole a tu cerebro un camino nuevo, uno que no conoce. Pero si lo haces una vez y luego otra y otra más, llega un día en que ya no es forzado, es natural, porque el cerebro ya adoptó ese nuevo patrón como su nueva forma de operar. Imagínate que cada vez que sientes ira, en lugar de reaccionar, eliges decir, estoy sintiendo enojo, pero no voy a actuar desde él.
Y respiras, y esperas, y eliges no gritar, no culpar, no atacar. Eso que parece una pequeña elección en realidad es una revolución interna. Estás desactivando el viejo patrón y alimentando uno nuevo. Y eso tiene un impacto directo en tu vida, porque cada reacción que transformas cambia tus relaciones, tu salud, tu paz interior. Esto no es teoría, es biología. La neuroplasticidad del cerebro ha sido demostrada científicamente. El Dr. Joe Dispenza lo explica de manera clara. Cuando eliges una nueva emoción, un nuevo pensamiento, un nuevo gesto, estás generando nuevas conexiones neuronales. Y cuando dejas de alimentar las viejas reacciones, esas rutas se debilitan, como un sendero en el bosque que deja de usarse y se cubre de vegetación. Pero el camino nuevo, si lo recorres una y otra vez, se vuelve claro, firme, automático. El estoicismo ya intuía esto hace siglos. Los estoicos no hablaban de neurociencia, pero hablaban de entrenamiento, de repetir pensamientos virtuosos, de practicar la templanza como si fuera un músculo, de observar las emociones sin dejarse dominar por ellas. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Y esa interpretación, si la repites con sabiduría, se convierte en tu escudo. Ya no reaccionas desde el dolor, sino desde la comprensión, desde el dominio de ti mismo. La práctica es simple, pero no fácil. Cada vez que te enfrentes a una situación que antes te sacaba de quicio, decide actuar diferente, no una sola vez. Cada vez, aunque parezca insignificante, aunque nadie más lo note, tú sabrás que en ese instante estás construyendo una nueva versión de ti, más libre, más estable, más consciente, y eso vale más que cualquier descarga emocional momentánea. Con el tiempo, empezarás a notar que cosas que antes te alteraban ya no tienen tanto poder sobre ti, que lo que antes te hacía perder el control, ahora te deja indiferente. No porque ya no sientas, sino porque ahora eliges, porque entrenaste tu mente para ser un lugar más habitable, más sereno, más fuerte. Y cuando logras eso, no solo cambias tus reacciones, cambias tu vida entera, porque quien domina su respuesta, domina su destino. Número 13. Evitar decisiones impulsivas bajo enojo. ¿Cuántas veces una decisión tomada en medio del enojo terminó siendo un error que te pesó durante días, semanas o incluso años? Esas decisiones que parecen lógicas en el momento, que se sienten como la única salida posible, pero que cuando la tormenta emocional pasa, revelan su verdadero rostro. Fueron impulsos, no elecciones conscientes. Y es que cuando estás enojado, no estás pensando, estás reaccionando. La mente está secuestrada por la emoción, y lo que decides en ese estado rara vez representa lo mejor de ti. En medio del enojo, todo se ve más grande, más urgente, más personal. Cada palabra te suena como un ataque, cada gesto como una provocación. Y entonces sientes que debes actuar ya, responder ya, poner límites ya. Pero esa prisa es una trampa, porque el enojo distorsiona la percepción. Lo que en calma entenderías como un malentendido, enojado, lo tomas como una ofensa imperdonable. Lo que en otro momento resolverías con diálogo, en ese instante se convierte en una guerra. Y claro, cuando la emoción baja, ahí están las consecuencias. El daño hecho, las palabras lanzadas como cuchillos, las decisiones que no puedes deshacer. Por eso necesitas entrenar tu mente para reconocer ese momento. Ese instante en el que todo dentro de ti quiere actuar, gritar, castigar, marcharte, cerrar puertas. Ese es el momento de detenerte, de darte cuenta de que no estás en condiciones de decidir nada, que lo más sabio, lo más valiente y lo más inteligente que puedes hacer es esperar, respirar, alejarte si es necesario, dejar que la ola de la emoción pase antes de moverte, porque si actúas dentro de la ola, solo vas a ser arrastrado. Muchos creen que detenerse es rendirse, pero no es así. Detenerse es elegir desde la razón, no desde el impulso. Es proteger tu futuro, tu paz, tus relaciones, incluso tu salud.
porque las decisiones impulsivas no solo afectan a los demás, también te desgastan a ti, y eso no es fuerza, eso es perder el control. En cambio, la verdadera fortaleza está en tener el coraje de no responder de inmediato, en tener la claridad de saber que ese no es el momento. El estoicismo nos enseña que nada externo puede afectarnos realmente si no lo permitimos. Y eso incluye las provocaciones, las discusiones, los conflictos. Un estoico no reacciona, responde, pero responde cuando ha recuperado su centro, cuando la mente está en orden y el juicio no está nublado. Marco Aurelio lo dijo así: la mejor venganza es no ser como ellos. Es decir, no bajar al mismo nivel emocional de quien te provoca. No tomar decisiones que te alejen de tu mejor versión solo porque alguien más está fuera de control. Si hoy estás enfrentando una situación tensa, si alguien te lastimó, si sientes que todo en ti grita por actuar, recuerda esto: no necesitas resolverlo todo ahora. No necesitas responder ese mensaje hoy. No tienes que tomar esa decisión esta noche. Tu prioridad no es ganar la discusión, es no perderte a ti mismo. Y para eso debes darte espacio. Un espacio pequeño, sagrado, entre la emoción y la acción. Un espacio donde puedas observar lo que sientes sin dejar que eso te controle. Ese espacio se crea con práctica, con pequeños actos de autocontrol diario, con preguntas como: ¿esto me dolería igual si estuviera en paz? ¿Esta decisión la tomaría igual si no estuviera enojado? ¿Cuál sería mi elección si no sintiera presión o rabia ahora mismo? Y cuando aprendes a vivir desde ese lugar, la vida cambia, porque ya no estás saltando de impulso en impulso. Estás eligiendo desde la conciencia, y eso, créeme, lo cambia todo. Evitar decisiones impulsivas no significa ignorar lo que sientes, significa darle a tus emociones su lugar, sin permitirles conducir el vehículo de tu vida. Sientes el enojo, sí, pero no actúas desde él. Lo observas, lo atraviesas y después decides. Y cuando decides desde la calma, desde la claridad, no solo evitas errores, te vuelves un ser humano más sabio, más estable, más confiable. Alguien que no se quiebra ante el primer viento, sino que se mantiene firme en medio de la tormenta. Y eso no es solo admirable, es poderoso. Número 14. Usa declaraciones en primera persona. Yo, en lugar de acusaciones. Hay una diferencia enorme entre decir «tú siempre haces esto» y decir «yo me siento herido cuando esto sucede». Y esa diferencia puede ser el punto de quiebre entre una conversación constructiva y una discusión destructiva. Porque cuando hablas desde la acusación, lo único que haces es poner al otro a la defensiva. Y cuando alguien se siente atacado, deja de escuchar, deja de entender, se enfoca en defenderse. En cambio, cuando hablas desde tu experiencia, desde lo que tú sientes, creas un puente, no un muro. Abres espacio a la comprensión, al diálogo, al verdadero cambio. La forma en la que expresas tu emoción es tan importante como la emoción misma. Porque incluso cuando tienes razón, si lo comunicas desde el reproche, desde el juicio o desde el ataque, el mensaje no llega, choca, se bloquea. Y tú terminas sintiéndote aún más frustrado, más incomprendido, más solo. Pero si te tomas un momento para respirar, para observar lo que realmente estás sintiendo y lo comunicas con honestidad y humildad, entonces la conversación cambia, la energía cambia y el otro, en lugar de sentirse acusado, se siente invitado a entender. Es un cambio simple en apariencia, pero profundo en impacto. En vez de decir, tú nunca me escuchas, puedes decir, yo me siento ignorado cuando no me respondes. En vez de, tú me haces enojar, di, yo me siento frustrado cuando siento que mis límites no se respetan. Esto no es suavizar la verdad, es hacerla accesible, es dejar de pelear por tener razón, para empezar a construir relaciones más reales, más humanas, más sanas. Y sí, esto requiere conciencia. Requiere detenerte en medio del impulso y elegir una forma diferente de comunicar, porque lo automático es reaccionar, señalar, culpar, pero lo transformador es responsabilizarte por lo que sientes y hablar desde ahí.
No porque tú seas el culpable de todo, sino porque tus emociones son tuyas, y cuando las asumes, dejas de ser víctima de lo que otros hacen y te conviertes en protagonista de tu paz. La psicología del lenguaje lo respalda. Se ha demostrado que las declaraciones en primera persona no solo disminuyen la tensión en las conversaciones difíciles, sino que también aumentan la empatía y la disposición a escuchar. Porque hablar desde el yo es hablar desde la vulnerabilidad, no desde el poder. Y la vulnerabilidad, aunque muchos la confundan con debilidad, es en realidad una de las formas más puras de fuerza, porque se necesita valor para decir, esto me dolió, esto me afecta, esto me mueve por dentro. Practicar esto puede parecer incómodo al principio. Estamos tan acostumbrados a señalar lo que el otro hace mal que olvidamos conectar con lo que a nosotros nos pasa. Pero poco a poco, cuando empieces a reemplazar tus frases automáticas por otras más conscientes, notarás la diferencia. Las discusiones bajan de tono, las personas responden diferente. Tú mismo te sientes más claro, más dueño de tus palabras, más conectado con lo que realmente necesitas comunicar. Y en ese momento, no solo mejoras la forma en que hablas con los demás, también mejoras la forma en que hablas contigo mismo. Porque al practicar el lenguaje del yo, te vuelves más honesto con tus emociones, más consciente de tus límites, más respetuoso con lo que sientes. Ya no necesitas gritar ni exigir, basta con que expreses con claridad lo que está ocurriendo dentro de ti. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar lo que los demás dicen o hacen, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Y parte de esa respuesta consciente está en el lenguaje que elegimos. Los estoicos no eran personas frías, eran personas profundamente conectadas con la razón y sabían que una palabra mal usada podía encender guerras, mientras que una palabra sabia podía calmar tormentas. Por eso, cuidar tu forma de comunicar no es solo una herramienta de paz externa, es también un acto de disciplina interna. Así que la próxima vez que sientas que estás a punto de explotar, recuerda esto. No estás obligado a reaccionar desde la ira. Puedes hablar desde el yo. Puedes nombrar lo que sientes sin acusar. Puedes convertir una discusión en una conversación y en ese cambio de enfoque no solo salvas el momento, salvas tu paz. Número 15. El arte de respirar con atención. Cuando el enojo sube, lo primero que cambia es tu cuerpo. El corazón se acelera, la respiración se agita, los músculos se tensan. Es como si una tormenta se activara dentro de ti, lista para desbordarse. Pero justo ahí, en ese momento donde parece que no tienes control, hay una herramienta silenciosa, sencilla y profundamente poderosa que puede devolverte a tu centro, tu respiración. No la automática, no la inconsciente, sino la respiración consciente. Esa que haces con intención, esa que te regresa al momento presente, que le dice a tu cuerpo, no estamos en peligro, podemos calmarnos. Respirar profundamente cuando estás enojado puede parecer algo pequeño, casi irrelevante, pero en realidad es un acto de dominio personal, porque te obliga a detener el impulso, a no dejarte llevar por la emoción. Cuando inhalas lentamente por la nariz, sostienes el aire unos segundos y luego exhalas con calma por la boca, estás enviando una señal a tu sistema nervioso. Todo está bien. Podemos recuperar el equilibrio. Y en ese instante tu mente cambia. Dejas de reaccionar y empiezas a observar. La respiración consciente te da espacio, y el espacio es donde nace la libertad de elegir. Si no respiras, respondes desde el impulso. Si respiras, tienes unos segundos para pensar, para decidir, para no hacer algo de lo que después te arrepientas. Esos segundos son sagrados, son el umbral entre una reacción destructiva y una respuesta sabia. Y lo más increíble es que esa herramienta está contigo todo el tiempo. No necesitas nada externo, solo tu presencia, solo tu voluntad de pausar. Al principio cuesta, porque cuando estamos enojados queremos soltarlo todo, gritar, responder, actuar. El cuerpo pide movimiento, desahogo, pero si justo ahí decides parar, cerrar los ojos si puedes, y respirar, ya estás rompiendo el patrón.
Estás demostrando que tu mente puede liderar, que no eres esclavo de tu emoción, que puedes sentir el enojo sin convertirte en él. Porque eso es lo que cambia la vida, no dejar de sentir, sino dejar de reaccionar de forma automática. Haz la prueba. La próxima vez que algo te saque de quicio, no respondas de inmediato. Respira, inhala contando hasta 4, sostén el aire 4 segundos, exhala contando también hasta 4. Hazlo 3 veces y luego observa cómo cambia tu cuerpo, cómo se aclara un poco tu mente, cómo lo que parecía urgente ya no lo es tanto, cómo esa pausa te regala perspectiva y desde ahí puedes actuar si hace falta, pero no desde el fuego, sino desde la claridad. El estoicismo, que tanto valor le daba al control interno, encuentra en la respiración un símbolo perfecto. Los estoicos no hablaban de técnicas de respiración como las conocemos hoy, pero sí insistían en la importancia de la calma interior. Epicteto enseñaba que no podemos controlar lo que sucede fuera, pero sí cómo lo recibimos. Y Marco Aurelio repetía que debemos aprender a vivir como una roca a la que las olas golpean, pero no mueven. ¿Cómo se logra esa firmeza? Con práctica, con dominio, con herramientas como esta, tan simples y tan profundas. Porque cada vez que eliges respirar en vez de explotar, estás construyendo una versión más fuerte de ti. Una versión que no necesita imponerse, que no se derrumba ante el conflicto, que sabe cuándo hablar y cuándo callar, que entiende que el verdadero poder no está en reaccionar, sino en mantenerse en paz. Y esa paz se cultiva en lo cotidiano, en esos pequeños momentos donde podrías perder el control, pero eliges no hacerlo. Haz de la respiración consciente un ritual. No solo cuando estés enojado, sino a lo largo del día. Al despertar, antes de dormir, antes de entrar en una conversación difícil. Regálate esos segundos de conexión contigo, porque si puedes controlar tu respiración, puedes controlar tu mente, y si puedes controlar tu mente, puedes controlar tu vida. No hay ira que resista a una mente en calma, y no hay mente que no se tranquilice cuando aprendes a respirar con intención. Así que cada vez que sientas que vas a estallar, no digas nada todavía, no actúes, no respondas, respira. Respira como si tu paz dependiera de ello, porque en realidad así es. Si has llegado hasta aquí no es casualidad. Eso significa que hay un verdadero compromiso dentro de ti por cambiar, por dominar tu mente y no dejar que nadie más controle tu paz. Así que quiero que lo reafirmes una vez más. Ve a los comentarios y escribe con fuerza. Hoy decido no enojarme. Soy estoico. Hazlo no solo como un gesto simbólico, sino como un compromiso contigo mismo. Porque cada vez que lo repites, lo afirmas. Cada vez que lo escribes, lo grabas más profundo en tu mente. Y si quieres seguir creciendo, fortaleciendo tu carácter y aprendiendo a vivir con sabiduría, quédate aquí, porque este es solo el comienzo.